si es necesario, pero quiero que tomen en cuenta, a partir de esta idea de la relación entre los materiales sonoros, en la pieza que escucharon, alguien me podría, digamos, ejemplificar o mencionar o describir de manera libre y autoritaria alguna relación. Bueno, habían timbres muy similares e idénticos incluso, que se presentaban a diferentes alturas. Entonces había un trade entre timbres similares. Sí, había uno medio rugoso. Ajá. Y después más abajo era fácil de detectar. Después había uno casi constante, que era un timbre casi sinusoidal y que luego cambiaba su timbre. Entonces la altura modificaba otra vez el trade entre ellos dos, ¿no? Entonces, el timbre se mantenía y lo que cambiaba era la altura. O sea, se mantenía el timbre y cambiaba la altura. Ese es lo primero que dije. Ajá. Y en el segundo caso, se mantenía la altura y cambiaba este. Ok. No sé, me dio mucho la impresión que en las partes dinámicas bastante fuertes había un movimiento espacial. Yo sentía eso acá. Tú estás sentado en el único lugar donde eso funciona. Sí, entonces, de hecho... Sí, se nota, pero digamos no hay la profundidad de estéreo. hecho, el gesto creo que fue una sinusoidal muy alta y bastante fuerte dinámicamente. Mi reacción como natural fue hacer esto porque realmente lo sentí aquí a pesar de estar mezclada estéreo. Entonces creo que me llamó mucho la atención realmente. Que funcionaba a la profundidad. Sí, bastante. Sí. ¿Y eso qué? Me sorprendió muchísimo. Porque... Sí, o sea, no, pero no porque esté mal o bien, sino ¿qué tendría que ver con la relación? Es decir, ¿se necesitarían por lo menos dos sonidos que sientas aquí para que estén relacionados? No entiendo la pregunta. Es decir, ¿qué tiene que ver eso? Esa sensación, eso que te llamó la atención, ¿qué tiene que ver con esta idea de la vinculación entre los materiales? La dinámica en función del espacio. Tiene un punto de referencia. Yo entiendo lo que dices, pero trato de discutirlo, pues. Sí. Un punto de referencia. Con respecto a otro para saber cuál está lejos y cuál está cerca. Entonces, ese espacio donde sucedió ese sonido, un espacio, piensa en cualquier sonido en un lugar. Sí. ¿Hubo otro evento en ese mismo lugar espacial durante la pieza? ¿O fue uno, nada más? No, fue varios momentos. Entonces, hay cosas de la pieza, tú, no sé, pensando, hay cosas de la pieza que sucedieron ahí y algunas que sucedieron allá. Claro, sí. Okay. Claro. Entonces, simple y sencillamente, el momento de la clase en la que yo estoy parado junto a él, ¿sí? Si después de varios temas y regreso, hay un patrón espacial forzado, digamos, evidentemente, y después de pisar su computadora, pero sucede, ¿no? Entonces, igual sucede. Entonces hay momentos, simple y sencillamente, lo voy a poner en el término, digamos, que después va a aparecer o que debería de aparecer, que se llama convergencia espacial. ¿Ok? Bueno, había un elemento que era recurrente, continuo y que estaba modificado, variado en diferentes timbres, que era, digamos, en cuestión de duraciones o ritmo. En esta cuestión era evidente la iteración del sonido de la moneda, ¿no? Que se iba convirtiendo en gránulo. Entonces, exacto. Ese es otro ejemplo, digamos, muy literal, muy superficial, otra vez no por juicio de valor, sino por lo evidente, muy literal, o muy evidente sería la palabra. Claro, pero luego eso era variado en otros timbres, ¿no? ¿Y cómo sabes tú que es la moneda la que está variada en otro timbre? ¿Cómo sabes que es lo mismo? No sé qué es lo mismo, utilizas otro No, pero ¿por qué los ligas? Lo digo porque tienen, digamos, la misma morfología, ¿no? O sea, un comportamiento similar, claro, ¿no? Eso. Un comportamiento similar. Si yo hago esto y después hago esto,
y después hago esto con el la, y después saco el timbre es diferente, incluso podría variar otra cosa más, la dinámica podría ser diferente y entonces es un comportamiento, o tú dijiste una morfología, pero en este caso es un comportamiento, es una palabra como un poco más, no porque lo de la morfología esté mal, ¿no? Comportamiento. Esto que ha dicho Abel, en un momento como ya se producía tanto y ya estaba, ya esa asociación se había manifestado varias veces, llegué a pensar, ¿este es el elemento, el backbone de la pieza? Ajá. Me lo pregunté, pero no puedo responder. No pudiste estar seguro que así fuera. No, porque quizá había alguna lectura a la que no había asimilado en ese momento. Sí. Para mí, digamos, ese elemento, el elemento sinusoidal, ¿no? Es como si estuvieran ligados, y luego es la aparición de una especie de sentido de alturas más evidente, ¿no? En la casi a la parte un poco más tirando hacia el final. Armonías bastante simples y claras, transparentes. Claro, es decir, esas sinusoidales que primero usaste muy largas, se articularon digamos, en algo así como una melodía, así que lo sea. Sí. Entonces, nada más quiero diferenciar una cosa. Una aproximación, o sea, esto que están diciendo es totalmente válido, totalmente cierto, además, porque no importa que yo diga que sí o que no. Es decir, es válido nada más porque ustedes lo percibieron, no porque yo lo diga o lo haya puesto. Pero es diferente eso que poder expresar cuál es el elemento que los comunica, ¿sí? Entonces, tú usaste la palabra se articularon en. Esa es una buena, por eso lo muestro, por eso lo hago énfasis. Que yo lo haya pensado, que esté de acuerdo o no, es secundario. Las ondas sinusoidales se articularon en un elemento de armonía mucho más claro, no sé qué palabra usaste, con lo cual tú dijiste de las ondas sinusoidales formaste estos acordes, por decirlo de alguna manera. Eso sería una conectividad en el ámbito de las alturas, ¿no? Unos podemos estar de acuerdo, unos podemos no estar de acuerdo, pero eso es secundario, porque desde el punto de vista analítico es válido si tú lo dices. Y eso es una. Entonces, los comportamientos similares son morfológicos, también es válido. Y tú puedes decir, bueno, la moneda no, en realidad no se parece a nada más que cuando sale la moneda. Entonces, es esa repetición idéntica la que hace que se estructuren las partes de la pieza. Podrías decirlo, y yo te puedo decir lo que yo pensé cuando la hice, y probablemente le da más valor o menos porque yo la hice, pero no tiene que ver con que el análisis esté equivocado, porque estás encontrando el material genético. Y lo que me parece atractivo de esto es que esta conversación es lo que yo personalmente disfruto de esta música, la cantidad de niveles de profundidad en los que puedes encontrar sentido a la vinculación de las cosas. Que es una pieza que, más allá de que les haya gustado o no les haya gustado, eso es secundario, si escucharan otra vez, ahorita podrían asegurar que encuentran nuevas cosas, confirman nuevas, ¿ok? Entonces, requiere de tu atención permanente para funcionar. Entonces, a diferencia de muchas otras músicas, por decirlo de alguna manera, que no requieren de tu atención permanente para funcionar, eso es lo que la hace bastante alienígena al público en general, que es que estamos acostumbrados a relacionarnos con la música como un elemento de entretenimiento, que de lo que se trata es de desconectar la atención para poder distraerte. Entonces, cuando automáticamente llegas a un medio similar que tiene que ver con oír, es muy difícil mantener el enfoque porque estás acostumbrado a que la música está en todos lados para entretener. Entonces, es importante simplemente mencionar eso, porque para poder encontrar el material genético que interconecta los elementos de las familias de sonidos con las que trabajas, para que los puedas ubicar, tienes que poder hacer esa microscopía de los sonidos para encontrar su material genético, como la tendrías que hacer entre nosotros, sacándonos sangre y pasándolos al microscopio para poder entender qué es lo que nos vincula genéticamente. No lo puedes ver, digamos, más que si pones mucha atención y empiezas a ver tus características morfológicas y empiezas a ver si será que es boliviano y él es mexicano. De mexicano tiene lo que... Entonces nadie va a decir que es mexicano hasta que habla, ¿no? Entonces a lo mejor hay que revisarle más la morfología para ver si sí es mexicano, ¿no? De dónde trae el sombrero y dónde trae... Entonces,
realmente tienes que hacer un esfuerzo. Esa actitud proactiva de análisis es indispensable para la identificación de los elementos que forman el lenguaje. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Entonces, sí. Creo que toditos los elementos se relacionaban con el espacio. Los timbres iban de un lado a otro, los ritmos iban de un lado a otro, etc. Claro. En todo momento, así que había un trade constante con ese... Sí, estoy de acuerdo. O sea, el espacio... Después, cuando entremos un poco más en el trade y que lo defina yo con más claridad, vamos a ver cómo el trade es, en realidad, no es... Es decir, la idea de intercambio entre las variables tiene que ver con la jerarquización, la priorización de ellas. Es decir, cuál es la variable que está transformándose en primer plano, en este caso el espacio, en segundo caso el timbre, en tercer caso a lo mejor las duraciones, y la armonía prácticamente, o a lo mejor estaría en tercer lugar de importancia. O sea, el trade es un elemento analítico de jerarquización de la importancia de las variables. Eso es lo que es. Pero vamos a regresar a eso. Una pregunta, ¿verdad? Es ¿cómo se puede analizar el espacio? Bueno, dos preguntas en realidad. Una, los ocho canales son ¿dónde están localizados? Esa es una pregunta. Y la segunda es esas son 8 preguntas esas. Sí. Entonces, ¿cómo se puede analizar sin una variable que es la espacialización? Yo pienso que cómo se puede analizar una pieza si no se siente la altura, por decirte, ¿no? Y se sobreentiende. Pero en la espacialización, porque se encuentran planos, se encuentra dimensionalidad, ubicación, distancia, movimientos que pueden haber en esa pieza, que la pueden volver, bueno, que escuchándola bien se puede entender mucho mejor. Como en una referencia estéreo, como no, evidentemente es como ver una foto blanco y negro de un paisaje que es a color. Eso es básicamente lo que estamos haciendo. Pero él sí percibió, digamos, elementos espaciales que funcionan en esta versión estéreo, y eso no le hubiera pasado en la versión de 8 canales. Porque en la versión de 8 canales, bueno, más allá del lugar donde esté sentado, es otra la actitud espacial. Es decir, hay que hacer un rediseño espacial cuando la vuelves estéreo. Pero ojo que esta es una pieza compuesta para 8 canales, no está hecha, o sea, no tengo una sesión de 8 canales. No, esta es una pieza estéreo que yo difundo a 8 canales cuando la toco, que es muy diferente de las piezas de 8 canales. Ojo con eso. Es completamente distinto tener una pieza que está en 8 canales y cada uno va a un parlante, que tener una pieza en 2 que se difunde a 8. Esta pieza está hecha, todas mis piezas, porque por interés personal, no por ninguna otra razón, están hechas en 2 para difundirse a 8. No tengo más que algunos ejercicios, cosas más cortas de 8, nada más. Entonces, esta pieza, como la oyeron, es como eso. O sea, ese file es el que yo pongo en la computadora del concierto, y lo que hago es muevo los faders para mover en vivo la obra en el espacio. Eso es una pregunta. No, perdón, o sea, vos la haces en 2 canales, pero la haces pensando que después... Sí, claro, pero la tengo que tocar, la tengo que interpretar. Se necesita la decodificación en vivo del espacio. Justamente por eso lo haces para poder... El espacio se puede hacer de 2 maneras. Se puede hacer fijo, en donde ya la tienes en multicanales, le pones play y toca. ¿Qué ganas? La posibilidad de interacción es mucho más compleja. Tú puedes mover sonidos que con las manos no puedes mover. Puedes hacer que un sonido se mueva de aquí para acá, mientras otro se mueva de allá para acá. Eso solo lo puedes hacer con la automatización de 8 canales. Eso yo no lo puedo hacer en mi pieza. Pero ¿qué puedo hacer yo con mi sistema? Adaptarme al espacio específicamente como es. Si es para 8 bocinas, la puedo tocar. Si es para 150, la puedo tocar. Y si es para 8 de diferentes calidades, y si me das 4 de estos con 2 bocinas, yo la puedo hacer. Mejor o peor, y la puedo poner donde sea. Pero como es mi oído el que está haciendo la identificación en tiempo real del espacio acústico, la puedo optimizar. Perdón, cada vez que la haces, intentás, o seguramente, ¿no?, seguir algo, un patrón
propio de cada interpretación que vos haces Claro. en vivo, pero también involucrás improvisación. En la espacialización, bueno, cuando Sí. no tengo suficiente ensayo, sí. O sea, cuando la puedo probar una vez y la tengo Sí. que tocar en concierto, estoy improvisando muchas cosas, pero conozco la pieza. Pero creo que tenías una pregunta, ¿no? Sí, era lo mismo. Ah, ok. ¿Iba a mencionar algo, no? Ah, sí. Que lo que el compañero escuchó fue el clímax desde la obra. Pues no lo ¿Qué sé. le pareció que todo estaba en el centro? Es que no estoy seguro ni qué momento fue. Pero Yo no- tiene un clímax la obra. Ah, sí, sí, bueno, tiene un Y clímax dígame, para... a mí, yo creo que al inicio, en el inicio habían casi los mismos elementos que al final. Sí. Es así. En general mis estructuras son muy simples en ese sentido, Ya. que ese es toda la música, 95% de la música termina como empieza para cerrar el ciclo, ¿no? Bueno, ya. Sí, y sí, total. Pero lo que es interesante es que en un ambiente complejo, abstracto y reconocible, entre comillas, de las fuentes y todo, se pueda percibir eso. O sea, me parece que está bien. Sin embargo, no son los mismos sonidos. Los mismos timbres, digo. O sea, no es para nada lo mismo esto. Es el primer momento de la pieza, que como ven no suena nada porque le puse el mute, pero ahí va. Este es el primer momento. Es que tiene un silencio antes. Ahí le voy a quitar, si tengo la de tuba. Ahí está. Primer momento. Ok, primer gesto. Y este es el último. Si le buscas, le encuentras una relación a los dos, pero así de manera evidente no la tiene. Si dejas que suceda más tiempo, como hablábamos ahí en el café con algunos de 2 o 3 elementos, entonces puedes encontrar patrones, vas a oír esto. Entonces es un segmento más amplio. Y el final equivalente sería este. Salvo el golpe, tampoco tienen los mismos sonidos y tampoco tienen los mismos momentos. Entonces, pero probablemente la morfología completa. Pero te voy a decir por qué sí hago caso al comentario y trato de poner los ejemplos. Porque hay un concepto que vamos a ver un poco más adelante, que está en el programa, que se llama segmentación, que tiene que ver con decidir cuáles son los bordes de las ideas de manera arbitraria para poderlos relacionar. Entonces yo ahorita puse, ¿verdad? Dije 10 segundos, pues no, segmentados así no tiene nada que ver. Segmentados en 25, pareciera que sí están combinados. A ver, segmentados en un minuto, pues entonces ya se ubica principio y final igual, ¿sí? Es decir, la posibilidad de segmentar es definir las fronteras de lo que quieres comparar de manera arbitraria, pero dirigida para crear tus materiales. Es decir, 2 libros, ¿no?, están muy claramente segmentados, pero si yo agarro así, pues también es una segmentación parecida. O sea, tú empiezas a definir tus contornos que separan los elementos, ¿no? Siempre me improviso, algunos salen mejor que otras. Esta fue bastante desdichada el ejemplo, pero bueno. Entonces, vamos a el material sonoro, ¿no?, que es el tema en el que hemos estado trabajando. Antes de trabajar una serie de piezas que vamos a escuchar, la idea de este curso es que viene con una serie de ejemplos que vamos a escuchar, y además hay 5 obras que ilustran todas estas estrategias que las vamos a ir escuchando. 2 obras que son para electroacústica, para cinta sola, que no es esta que escuchamos, son otras obras, y 3 obras mixtas, una para marimba, computadora, una para fagot y computadora, y una para cello y computadora, ¿no? Preguntita, ¿qué diferencia hay entre el material sonoro y el material musical? Una definición de los... En este caso es una muy buena pregunta, porque tal vez ha sido confusa Yo estoy hablando solamente de material sonoro, es decir, hay no he tomado partido específicamente, pero usar la palabra música deja afuera a muchas otras maneras de organizar el sonido, ¿no?, básicamente. Y yo creo que estas estrategias son adaptables a prácticamente cualquier cosa, pero sí es cierto que, por ejemplo, en el arte sonoro,
la organización musical no es prioritaria. Una organización musical o en el ruido, en el ruidismo, tampoco. Son otras las variables de forma principales, ¿no? El bagaje que trae la palabra música ya lo incluye. No voy a entrar en toda la cuestión de dónde viene la palabra acusmática y todo el asunto por ahora, pero ahí es donde está el problema. Es decir, incluso los franceses pretenden no llamarle música acusmática, sino arte acusmático, porque creen que es más cercano al cine que a la música, ¿no? Pero bueno, esa es otra. Pero bueno, aquí básicamente la traducción del término es material sonoro, es decir, cómo generar material sonoro, ¿no? El punto de la sesión 2, antes de las relaciones entre el material instrumental y la electroacústica, el material sonoro. Entonces, el proceso de generar una paleta de sonidos para una obra en donde no hay instrumentos en vivo. ¿Se acuerdan que les dije que esa paleta de sonidos y su análisis y su vinculación es lo que depende o diseña, informa el lenguaje, ¿no? Entonces, a partir de esa idea, el proceso de generar esta paleta inicial o este banco inicial de sonidos para una pieza acusmática, ahorita voy a empezar a trabajar solo la parte de electroacústica, luego vamos a incluir lo instrumental, inicia por la exploración y juicio sobre los materiales y los elementos que tienes a tu disposición, y después en segundo plazo, en segundo nivel, surge la forma musical. O sea, empiezas a trabajar sus relaciones antes de tener la claridad de la forma musical. Empiezan a combinarse los materiales genéticos antes de saber si es chimpancé o Rodrigo, ¿no? O sea, hay mucha combinatoriedad previa. Después de seleccionar, sí. Y este nivel hasta el que vos llegues a la forma final lo puedes extender cuando quieras. ¿No? Cuando quieras puede ser 3 horas o toda tu vida. Claro, sí. Básicamente, sí. Entonces, y además, una vez que lo dejas, siempre puedes regresar a ese proceso, que es lo que yo decía, que hay posibilidad de regresar, y no en la realidad no. Después de seleccionar qué sonidos vas a utilizar o qué sonidos vas a grabar como materiales, y el principal problema es explorar sus características, su potencial. Esta es una etapa totalmente de experimentación, en donde también es una etapa en donde descubres su potencial de transformación, hacia dónde los puedes llevar tú. No nada más lo que tienen, sino cuáles son las características acústicas o en este caso genéticas, por si quieres pensar en el ritmo, en la altura, que podrías desarrollar, que es como la evaluación de un material instrumental. Es como tener tu acorde y sacar su inverso y tener tu melodía y hacer la inversa y hacer el cangrejo y el retrógrado y empezar a tener tus materiales. Es lo mismo, exactamente. Desde mi perspectiva propongo 3 maneras principales de abordar las características para identificar al material sonoro. Y lo voy con ejemplos. La primera es la espectral, sus características espectrales, que son seleccionar y identificar las características espectrales de la pieza, es decir, todo el mundo tiene claro lo que me refiero por espectral, sus características y sus relaciones frecuenciales en el tiempo, en el marco de 20 a 20.000 Hz, en donde tienen mayor actividad, mayor intensidad, mayor volumen cada una de las frecuencias. Esto de un material, de un sonido X, sí. Después, su característica morfológica, que quiere decir la manera en la que el espectro se transforma en el tiempo. Que esto es básicamente el concepto de espectromorfología de Dennis Smalley que les comentaba al principio. Espectromorfología se refiere a las transformaciones morfológicas del espectro en el tiempo. De ahí es el término espectromorfología. Y finalmente la tercera es la gestual, que quiere decir que un sonido va a tener particularidades de intervalos, de dinámicas, de ritmo y de cualquier otra característica que le dan identidad. Entonces les repito,
mi propuesta de las tres principales aproximaciones para evaluar tus materiales son sus características espectrales, sus características morfológicas y su potencial de gestualidad. Las transformaciones y combinaciones de los sonidos, perdón, termino esta idea, no son de ninguna manera independientes, aisladas, o sea, siempre estás viendo el espectro con la morfología, con el gesto, de manera combinada. Las decisiones entonces se están tomando de manera permanente, con el mismo nivel de conciencia sobre los materiales, y poco a poco se va dando una serie de reglas que tú mismo aprendes a repetir para cumplir. No es que las tengas conscientes y digas, no se vale que los sonidos en esta área del espectro pasen de la frecuencia de 11.000 Hz. Ah, no, ahí pasó de 11.000. No, ese es el proceso. El proceso es mucho más intuitivo y vas repitiendo patrones de acciones para combinar sonidos que te dan ciertos resultados, y esa es la direccionalidad de la pieza. Todo lo que no cumple con eso queda fuera, sin importar si es muy interesante o no. Pero como no cumple, como yo no puedo meter una palabra en chino a la mitad de este discurso, porque aunque sea una palabra genial, no tiene sentido en el contexto, no se vale utilizarla, ¿sí? Aunque sea la palabra que defina cómo se hace la música electroacústica en una palabra, si la hubiera en chino, no vale si no genero el contexto para poderla decir. Entonces, en estos ejemplos específicos que vamos a escuchar, vamos a tratar de ejemplificar o de hablar de los elementos que fueron seleccionados durante el proceso de transformaciones de una obra que se llama Ciclos para cinta sola, que es el ejemplo primero que vamos a trabajar en estos días. Voy a tratar de usar uno cada día para entender esta idea de la combinación de las fuentes, ¿no? Entonces, los sonidos originales sí. Perdón, sí. No me terminó de quedar muy claro cuando hablas de las características espectrales. Ajá. Puedes decir las características morfológicas, pero espectromorfológicas. O sea, morfológicas es simple y sencillamente sus cambios en el tiempo, claro. Y espectromorfológicas son cambios del espectro, o sea, solamente de sus frecuencias, cómo un mismo sonido se va filtrando, digamos. Claro, pero está esta combinatoria del cambio en el tiempo de su espectro. Sí. Pues y además para generar un gesto, es decir, la combinación eso es a lo que me refería con que no son independientes ninguna de las tres al final, es decir, a eso es a lo que me refiero. No es que tú vayas a ver el espectro de un sonido y su morfología en el tiempo y su gesto, claro. No le puedo mutilar. No, son juntas, las abordas, las analizas y las entiendes como una sola, no como una sola cosa, pero como tres elementos de la misma, ¿no? Sí. La morfología, perdón, ¿sería horizontal y la espectral sería el análisis vertical? No, bueno, para morfología necesitas tiempo, por eso se considera horizontal, por ahí entiendo pero el análisis espectral en un determinado momento es una ventana de tiempo fija, ¿no? Para lo morfológico necesitas una ventana de tiempo más amplia para poder comparar las transformaciones. Nada más. Antes de que pase a otra cosa, por ejemplo, un sonido tiene un espectro y una morfología, sí. Y por lo tanto tendrá un gesto determinado. Entonces quiere decir que otro sonido tendrá otras características y tendrá otro gesto determinado. ¿A eso se refiere? Me refiero a que gestual, sí, buena pregunta. La combinación de los materiales sonoros es lo que diseña el gesto, y el gesto es, creo que hice una definición, déjenme leerla, bueno, si no después la busco, pero es la direccionalidad de es que la tengo, me pareció que ya la había dicho. Yo creo que para la música tradicional es el motivo, algo así, ¿no? Sí, no, porque el motivo es una función musical, ¿sí? Y el gesto no necesariamente contiene una función. El gesto es el resultado. El gesto es una relación de proporciones de estas variables, ¿no? Eso es básicamente lo que es, pero podemos cubrirlo un poco mejor, pero no me quiero distraer demasiado porque si no nada más se vuelve
como una masa ahí y no te quedas con nada concreto que te sirva para tu música, ¿no? Pues bueno, aquí las puse otra vez, nada más para que las vean. El espectral, pero yo hice la traducción, pero lo que les quiero enseñar es esto. Estábamos en ejemplos concretos que son estos, ¿no? Sonidos originales. Un wok de cocina con unas monedas, un gran casa, un bombo, ¿no? Que tiene, perdón, no estoy diciendo lo importante, tengo aquí su análisis desde el punto de vista de gestomorfología. Entonces, tienen una acción física clara, con energía, con un timbre metálico que puede sonar, que tiene mucha actividad interna. Todavía no oyen esto, no lo relaciono con la pieza que ya escucharon, pero porque digo, nada más porque la moneda va a regresar como un elemento, justo coincide con que yo trabajo mucho con esa idea. El gran casa, que es un bombo gigante, ya saben, de orquesta, que es fácilmente reconocible como tal en sus elementos, tiene las posibilidades de transformaciones y de crear estos largos fondos graves de un elemento. Cuando lo ves espectralmente, lo que te da es un sustento o una especie de, ¿cómo se llama? Cuando se pone los cimientos de la pieza, ¿no? No sé si para el principio de la pieza. Y luego una tableta de vitamina C, de esas que se disuelven en el agua, ¿no? Que hacen como de Alka-Seltzer o eso, que tiene un sonido largo, textual, morfológicamente interesante, orientado a tener posibilidades granulares, ¿no? Entonces dije, bueno, esos son mis 3 sonidos que yo llegué al estudio con el agua, con el Alka-Seltzer, con la olla, con la moneda y para grabarlos con el micrófono, ¿no? Y después sonidos que sumé después, que obtuve de grabaciones en el exterior y eso, que después les puedo contar la idea del proyecto, pero estoy hablando que son un sonido que yo considero que es casi como de flauta, un coro en una calle, una voz directa diciendo una palabra con una semántica específica que es stop, ¿no? Que la grabé en el estudio, pero esa la grabé después, cuando ya estaba trabajando y estaba creando los gestos, necesitaba algo, se me ocurrió, lo probé y funcionó desde mi perspectiva. Entonces, que incluye además el significado de la palabra y después unas ondas de radio que son muy identificadas, ¿no? Entonces, ahí va, entonces. Bueno, entonces, aquí les voy a enseñar una imagen que es la que traigo preparada para ilustrar esto, que está aquí, esta, ¿no? Es un análisis espectral muy básico de una ventana de 50 segundos en la pieza que vamos a escuchar ahorita, que es esta. Pero necesito esto de regreso aquí, eso. Bueno, 50 segundos, el del 1.05 no es el principio de la pieza, ¿sí? Es un análisis espectral que está hecho por otras cuestiones del trabajo del libro y eso para que funcione en estéreo, pero si ven son igualitos los dos canales, bastante, no se ven las diferencias. En realidad, con una resolución más alta hay pequeñas diferencias frecuenciales aquí y eso, que son básicamente para mantener la imagen estéreo, porque si son idénticos se cancelan y si los desfasas en el tiempo se abre el estéreo, ¿no? Por la distancia entre las... Pero bueno, eso... Entonces... Ok. Entonces no importa. Entonces va a ese ejemplo, ¿sí? Está aquí, que apenas empiezan a reaparecer estos sonidos.
Entonces, tampoco tiene mucho sentido ver esto y esperar una retroalimentación equivalente a la que logramos de las partituras. No va por ahí, porque no se puede, y mucho menos en blanco y negro. Yo tengo una partitura a colores que da un poco de información adicional, pero no demasiada. En general, en lo espectral, entre más intenso es el negro, más alto es el volumen. ¿Sí saben eso? O no sé si lo vieron con Jorge o lo que sea. El Spire es así. Entre más negro es, más alta es la dinámica. Esa es la manera de dar la otra dimensión, ¿no? Pero bueno, es un momento de alta intensidad que se oye ahí de manera muy clara. Entonces, lo que quiero enseñarles entonces, porque voy a seguir con esto de los materiales, es esto que es el principio de la pieza, en donde se oye lo que les decía del gran casa que genera. Entonces, de manera general pueden ver esto aquí, creo que es aquí, sí, solamente para que lo ubiquen. Es esto. Ahí va. Y el audio es este. Esto que están viendo acá es el score completo de esa pieza, en donde cada hoja es un minuto. Y esto es un score que sirve para el análisis y para otro tipo de cosas, pero también me sirve a mí para anotar para mi score de espacialización, que sobre ese papel yo puedo hacer más, digamos, más indicaciones. Y esto que tienen aquí es simplemente un software normal, que es Speak, ¿no? Pero cualquier software Audition, cualquier software libre, cualquiera que simplemente te marque un espectro, te va dando, digamos, los niveles de amplitud, básicamente. Pero no puedes saber los timbres, no puedes saber nada. Pero lo que les quiero enseñar es el principio, o sea, lo voy a dejar correr desde el inicio hasta donde terminamos ahorita en el ejemplo, que es los dos primeros. De las bocinas, cuando se pasa de los graves que da. Si esta pieza no funciona muy bien, si tienen menos de 20 pulgadas las bocinas, ahí está. Esos son los sonidos graves. Ese es el bombo, ese es el gran casa que les quería enseñar. Les prometo que no suena así. Pero bueno, ahí está la prueba de lo que te puede pasar si solo trabajas con parlantes, bueno, bocinas, siempre digo bocinas porque así se dice en México, que ya sé que aquí son las del auto, ¿no? La bocina, pero los parlantes no pueden dar el gran casa que se usa. Pero bueno, quien lo quiere oír después con audífonos o algo así, pues son los golpes y las resonancias del gran casa, ¿no? Pero bueno, para no detenerme mucho. Entonces, la idea es que el contraste, regreso a esto. Bueno, aquí está el primer minuto. Ahí tienen el segundo, que es el mismo momento que ya habíamos visto. Este es el momento de análisis separado, ¿se acuerdan? Nada más que en la gráfica separada, en esta, lo que tenemos es este eje está ampliado, es por eso que se ve diferente, que es este, ¿sí? Pero es el mismo evento. Lo que pasa es que en la resolución, cuando contraes este eje, pues se pierden muchas de estas cosas. Pero pues es tu capacidad de abrir o cerrar la ventana del software de análisis, ¿no? Estos están hechos con uno que ya casi no se usa, que era libre, que se llama SpectraFu, ¿no? Que es un software que a mí me gusta bastante, pero Spectra y luego creo que FOO, como de Kung Fu, como Kung Fu pero de espectro,
¿Actualmente cuál usa? Pues uso el Sphere o uso, sí, Audiosculpt, uso mucho, un poco porque lo usé durante mucho tiempo, pero el Sphere me encanta porque sobre todo como funciona súper rápido, aunque el Audiosculpt ya también mejoró mucho, pero sí, Audiosculpt o Sphere. Bueno, entonces, este es un momento de alta intensidad o de alto nivel de energía. El contraste es que en este ejemplo, estos momentos de alta energía sirvieron para generar la estructura de la pieza e ir definiendo momentos particulares de la obra a través de esos golpes. Y si lo ves en el análisis completo que les mostré aquí, la pieza está estructurada en momentos. Esta duración es exactamente igual a esta, que es exactamente igual a esta, ¿ok? O sea, esto es lo que duran. La pieza en total dura una proporción exacta del segundo movimiento de la obra, que esta pieza se llama stop y la pieza, ahí les voy a enseñar muy rápido esto, el segundo movimiento, que es este, dura exactamente el 50%, o sea, la mitad, y todas las duraciones son 50% de la primera parte de la 1, o sea, es una proporcionalidad definida por mí, evidentemente arbitraria, que a mí me funciona en un esquema porque así es como, sobre todo en esa época, porque esta pieza es del 99, o creo que es del 99 o del 98, pero tiene por lo menos 10 años o 12 años que la hice, y entonces estaba empezando a encontrar métodos de análisis de los materiales y de estructuración, de cómo obtener de los materiales la estructura, ¿sí? Claro que esto lo escribí después, es decir, iba tomando mis notas, pero este tipo de cosas que les mencioné ya son de 4 o 5 años después, utilizando estos ejemplos. Pero lo que quiero decir es que esa proporcionalidad, entonces estos son los mismos gran casas, pues las podemos oír todas, ya me di cuenta que esa no la vamos a poder oír aquí, pero otras probablemente sí. Son los mismos gran casa con unas transformaciones identificables para empezar a ubicar los lugares. Entonces tú puedes tocar en realidad los dos movimientos seguidos y es una pieza, o puedes tocar, o incluso, digamos, si los enzimas como ejercicio, puedes soltar los dos movimientos y cuando llegas exactamente aquí, se termina el segundo movimiento y te puedes seguir, pero coinciden los golpes, ¿no? O sea, te puedes tocar al mismo tiempo, que era un poco la idea de lo que yo quería explorar. Pero bueno, esta ya no la voy a poner completa, pero entonces nos da tiempo de avanzar un poquito más en algo que es interesante, que tiene que ver con cómo una vez que tienes estos elementos y estas ideas, cuál podría ser una estrategia pura, digamos, adaptable por ustedes para jerarquizar los sonidos, es decir, para jerarquizar qué sonidos te sirven para qué, en qué orden y por qué uno es más importante que el otro, ¿sí? Entonces, en otra pieza que espero que suene un poquito mejor, vamos a ver pero creo que sí, porque no, aunque también tiene una zona de graves, porque es que los graves son los más poderosos cuando tienes bocina, toda esta idea del sustento espectral, pues necesitas que suene, ¿no? Pero la estrategia utilizada en esta otra pieza, que es la contraparte, es de la otra pieza acusmática de este proyecto, que después quien lo quiera oír, hay un disco específico de las 5 obras, o sea, donde están una tras otra en disco, así. Porque una cosa es los ejemplos seleccionados del libro y otra cosa son las piezas, ¿no? Pero lo digo porque la segunda parte de cinta es una pieza que se llama la Friction of Things in Other Places, la fricción de las cosas en otros lugares, que son todos los elementos, digamos, para organizar una serie de materiales que les voy a mostrar aquí. Esta se quita. ¿Qué es esto? Todo el tipo de materiales y cómo jerarquizarlos. Entonces, pero ya me acordé que lo traía. Sí, lo que les está muy bien. Esto, un momento. Acá está. Basta. Entonces, mira esto. Acá está lo mismo, nada más que lo traigo en una versión interactiva. Entonces, sonidos que utilicé para esta pieza, de manera general se los digo, para no entrar en la lista, son puros sonidos
O sea, la regla era todos los sonidos que yo pueda obtener en 2 sesiones de grabación en la cocina de mi casa. Es decir, te metes a la casa, a la cocina, y qué hay aquí en ese día, en ese momento, y los puedo grabar. Muchas de mis piezas funcionan así. Tengo todo un disco completo en el cual son grabaciones de campo, paisajes sonoros hechos con un sistema, con un patch que graba aleatoriamente los momentos. Entonces no puedes controlar cuándo graba, pero te genera unos materiales que tú como compositor tienes que poder relacionar entre sí. O sea, a mí eso es lo que me gusta. Entonces me pongo a grabar en la cocina y entonces se oyen algo. El vecino habló, ¿cómo le hago para incorporar al vecino en la pieza si yo estaba esperando puros utensilios de cocina, ¿no? O alguien abrió la ventana, ¿no? A mí me gusta mucho eso porque te confronta justamente con esta necesidad de crear los entornos para que se validen esos sonidos, que es inventarlos, ¿no? O sea, estás creando relaciones virtuales. Exactamente, por eso les cuento un poco la historia. Ese es otro disco previo a este que se llama Manifiesto y que son con puros sonidos externos, que después van a oír un par de piezas, pero... Perdón, una cosita. Y cuando vos grabas estos sonidos, también intentás jugar con cómo los grabás. Digo, o sea, depende, en el caso del primero de la vitamina C, y eso fue en un estudio, todo controlado, súper microfoneado, o sea, tomo esa decisión. En el caso de este dije, no, esto... Yo digo, ¿lo grabo a esta distancia de la fuente o a esta distancia? Por eso es lo que digo, a veces sí, a veces no. En el trabajo del previo hubo horas de prueba, escuchar, analizar cómo se oye, a ver, la vitamina C se oye mejor de acá, mejor 2 micrófonos para que se oiga todo ese trabajo es eso, ¿no? En el otro caso no, es un micrófono estéreo puesto, grabado, ¿sí? Y dejar, o como en el otro disco, dejar que sucedan las cosas, no oírlo, de pronto regresar y ponerme a analizar lo que se grabó y a ver cómo haces una pieza con eso. Son 2 aproximaciones diferentes, ¿no? Sí. ¿El algoritmo es al rato de grabar o después de tener la señal corrida y que funciona? Perdón, ¿cuál es el algoritmo? Digo, un patch que vino ahorita. Ah, no, pero esto no es de esto. No, nada más lo revolví porque tengo otro proyecto que es un patch que graba aleatoriamente en espacios abiertos y me da materiales de conversaciones entre personas a escondidas y de sampleos que no se pasen del tiempo legal para tenerlos que utilizar. Pero ese es otro proyecto, esto no es lo que vamos a oír, después les cuento de ese, pero lo revolví porque me gusta esa idea de no controlar cuáles son tus materiales y después en el estudio tener que generar los puentes y el entorno en el que se vale que alguien esté hablando de un tema o que se oiga un sonido o que alguien pida algo, un niño que pide una paleta, o eso me gusta decir, confrontarme con ese problema, ¿no? Que es un poco como, no sé, tirar a la suerte de las alturas o no sé, se me ocurre una comparación. Pero esto en específico es esta pieza de los materiales. Entonces, ¿cómo se jerarquiza? Entonces, hago una tabla en donde trabajo a este nivel. Tengo todos mis sonidos, los analizo y tengo una tabla en donde decido que el interés principal es sus características espectrales o su cantidad de transformación, que puede ser un sonido que es más morfológico o más espectral, un sonido de una fuente que puede ser más reconocible o menos reconocible, y un sonido que puede tener una actividad intensa mayor o menor. Entonces, y aquí voy a la parte genética, lo que pasa es que esto está en inglés, que al argumento. Los sonidos han adquirido por su capacidad o potencial de pertenecer a cierto grupo, es una especie de DNA de los sonidos que tú armas. Entonces, aquellos que pertenecen a este grupo, pues puede ser una familia, pero también aquellos que pertenecen a todos los lados derechos, o aquellos que pertenecen a, si los ves así, simplemente a uno solo. Entonces puedes empezar a encontrar relaciones a través de estas tablas, pero vamos a oírlos. Lo que me interesa es que los escuchen sin haber escuchado la pieza, porque no la conocen, ¿no? Entonces, un sonido que desde mi análisis es morfológicamente interesante. Ahorita vamos, es este, ¿no? Que eso es lo que es un poco difícil, es este. Es el segundo, ¿no? Ese es el primero. Luego un sonido que es, perdón, es que se
pone, es que acá tengo una, déjenme, voy a poner el mirroring porque a mí me queda muy chiquito aquí la pantalla, ahí está, y ahí ya podemos, a ver, creo que así es más fácil. Perdón, ahí, esa distinción morfológico espectral, ¿cómo era? No me quedó muy claro. ¿Cuál de las características es más importante? O sea, si es fijo o tiene un cambio morfológico complejo. Mira, ahorita lo vas a ver por comparación. Este es un sonido con claramente, su interés es espectral, con una fuente irreconocible, según yo, más difícil de saber. Estoy tocando el 2. Y que es un sonido que tiene una actividad rítmica relativamente baja, según yo. Pero eso es bastante... El tercero... Perdón, maestro, ¿por qué digo que su interés es espectral y está marcado morfológico? No, porque estoy hablando del segundo. Ya. Sí. Ya voy al tercero. El tercero es un sonido que tiene, desde mi perspectiva, también es espectral, un poco menos, pero es bien arbitrario, ¿no? Porque es en comparación, no es absoluto, un poco menos irreconocible, o sea, más reconocible, según yo, y con una actividad rítmica intensa. Entonces el contraste está ahí. Si es que logro esto. Es interactivo porque para mí es muy activo, pero a ver. ¿Ok? Pues el siguiente está a la mitad, pero es muy reconocible. Vamos a ver si sí, no les voy a decir qué es, pero al mismo tiempo con ritmo intenso, que sería este. Entonces, desde mi perspectiva, es totalmente reconocible la fuente. Dudo mucho, todo el mundo sabe que es un pandero o es un triángulo, no es cierto. Todo el mundo sabe que es una percusión, ¿no? El siguiente, digamos, no tenemos que escuchar todos, es uno que también es reconocible. Vamos a escuchar este, que es reconocible, más espectral y que tiene... no, este es el que oímos, ¿no? Sí, exacto, este es el que quiero oír. Entonces, es uno que es reconocible, que es rítmico y que tiene... es este, sí. Vamos al último, por ejemplo, que tiene poco ritmo, pero es reconocible. Es decir, la idea de esa tabla es que hay un poco de todas las combinaciones. Estoy buscando sonidos que hacen de todo. Ahora voy a tener uno que tiene poca actividad rítmica, pero sigue siendo tan reconocible, pero en vez de ser morfológico es espectral, según yo. Morfológico, siempre está combinado lo morfológico como el espectral, como dijimos. Yo entiendo que por ahí va la duda, pero es tomar la definición y decir con interés de potencial de desarrollo morfológico o interés de potencial de desarrollo espectral. A eso me refiero, no que estén aisladas. No tiene un ritmo para generar un pulso, es 100% reconocible y tiene un potencial de análisis espectral más amplio. ¿Sí? No, lo bueno es esto que haces de justamente hacer una cosa de comparación, ¿no? Porque si lo centraras en morfológico espectral, quedas muy limitado, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Entonces vamos a escuchar porque como estamos de tiempo, sí estamos perfecto. No voy a poner el fragmento, sino la pieza, porque es un poquito más larga. Es una pieza corta, pero en vez de poner solo los 4 minutos, voy a poner la pieza completa. Pero va a haber unas distorsiones igual, pero para no saltarnos eso, porque sí me interesa que la podamos conversar, ¿no? Ahí está, entonces... la voy a dejar aquí. Entonces, pensando, ahorita les hice algunos ejemplos de cómo califiqué mi material para utilizarlo y cómo usé estas tablas para poderlo comparar. Ahora van a ver la pieza completa, que tiene muchos, digamos, sonidos adicionales. Bueno, los sonidos adicionales normales más lo que
los que pude identificar de los que grabé en la cocina, y después podemos ver si encuentran las relaciones o no, pero con eso, digamos, podemos ir una pieza completa y discutirla.
Bueno. No, es aquí. Bueno, la tabla ya vamos que esta no se puede tocar de ahí directamente, ¿no? Como en el otro. Pero esta misma tabla, ahorita para terminar, digamos, esta misma manera de confrontar los sonidos sobre la misma pieza, esa es una segunda manera de analizarlos. O sea, es exactamente la misma pieza y cómo jerarquizarlos. Entonces, la otra es un poco como un resumen, lo digo por las dudas que salieron. En esta pieza, exactamente la misma que acabamos de ir, de Friction of Things in Other Places, les voy a ir tocando cada uno de estos sonidos en particular. Nada más que aquí sí tengo que quitar el mirroring para tocarlos y que lo puedan ustedes ver claramente. Ahorita regresa a lo que ustedes necesitan, que es esto. Ahí está. Y ahí voy. Entonces, acá. Entonces, pero ahí, sí, eso es ahí está. Entonces, aquí es donde tengo mi tablita acá. Perfecto. Entonces, ese primer, el sonido, vamos por orden. Voy a ir como los tengo organizados. Este sonido sería un sonido que en esta tabla, este es otro sistema, yo les llamo como redes de análisis, ese término se me había pasado a decirlo. Redes de análisis, en inglés tiene el término grid, que quiere decir como, no sé cómo se traduce. No, porque no es, en México se dice celosía, pero esa palabra no dice nada. Una red, un cuadriculado, una cuadrícula. Sí, una grilla, claro, como una rejilla que le pasas a los sonidos, ¿no? Para ubicarlos en su cuadrícula. Eso es lo que es un grid. Una matriz, ¿sí? Inventas, exacto, esa es la primera vez que se me ocurre esa palabra. Pero bueno, entonces de esa manera la matriz que vimos al principio los ubica de una forma. Esta es una segunda matriz que los ubica de otra, es otra estrategia. Entonces vamos a ir en orden de las letras. Entonces el sonido A es un sonido reconocible, que no es repetitivo, ¿no? Repetitivo a su interior. Puedes vincularlo eso con una intensidad rítmica en la otra tabla. Simplemente son, o sea, yo invento cuáles son las características frente a las cuales quiero confrontarlos. O sea, acá los estás ubicando por tu mayor interés. Exacto, sí. Porque acá no me estás diciendo ni siquiera la morfología ni el... Exacto, pero con el objetivo de que mi paleta de sonidos sea lo más diversa posible para que no me salgan los hijos con cola. Ese es el objetivo, ¿sí? Que todos sean interesantes y como puede salir, es básicamente eso, que todos tengan, que a todos los quieras por lo menos por una característica, ¿no? En vez del niño favorito porque es el más interesante, hablando de lo genético. Ese es el objetivo de intercambiar las grillas, ¿sí? Entonces, el A es este. Hijo, es que cuando me salgo ya no, el B es el que está inmediatamente abajo. Lo que pasa es que en esta grilla lo que le pongo es el tiempo, porque es un análisis posterior por si lo quieres oír en la pieza, pero esos números a ustedes no. Ese sonido aparece en el 325. En el 512 aparece un sonido que es claramente largo y reconocible. ¿Es reconocible o no? ¿Qué instrumento es? Está bien. Entonces, una gaita que para lo que duran en promedio todos los sonidos es mucho más largo. Es el que entra después de unas percusiones que hay un beat, que esta es. El C es un sonido que está al principio, que es básicamente de una característica espectral de ruido, sin contenido armónico. Ahí la división, o sea, lo que tengo acá es esas ideas. La fuente, reconocible y no reconocible, la morfología activa o inactiva, exacto, y alto contenido espectral, digamos, armónico organizado o caótico de ruido, ¿sí? Entonces, el C es, bueno, ahí lo tienen, ¿no? Es este.
El D es repetitivo, como este, con esa especie de pulso, pero además reconocible. Pero por ejemplo, me pareció también que lo podrías, no sé, digo, ¿no? Como de larga duración, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Lo que pasa es que los atributos son los que yo estoy buscando para lograr la diversidad. Puede pertenecer a dos familias, también puede pertenecer, y además pertenece a la de ruido en comparación. ¿Con qué? Porque podría ser 10 veces más ruidoso y menos armónico, pero si ven, en esta grilla no hay como grados, como en la otra, que la X puede quedar en medio, aquí no, pero aquí es diferente, porque esta es una grilla para ubicar la diversidad, o sea, este es un análisis posterior a la pieza para encontrar sonidos que cubran todas las áreas, básicamente, ¿no? Entonces, nos quedamos en el D, vamos a oír el D, que es este. Es muy difícil tener un sonido repetitivo que no pertenezca a los largos. Lo que pasa es que el sonido largo también es un concepto más que tenemos que discutir con la segmentación. Porque en una pieza de 10 minutos, un sonido largo puede ser de 3 minutos, ¿no? Y un sonido corto de 45 segundos. O sea, tiene que ver con tu aproximación a la segmentación de los elementos. Claro, pero es verdad, ahora lo entiendo porque vos me decís que esto es de un análisis posterior, sí, entonces ahora tiene claro. Es la idea, es para encontrar las funciones que los interrelacionan. Claro. Es hacerles el análisis de sangre para vincularlos, digamos. Claro. No el inventarlos, sino el analizarlos. Y finalmente, el último, que es este que aquí está como E, que es morfológicamente con actividad, pero no repetitivo. O sea, rítmico, pero no repetitivo. Estos son tipos de sonidos contra características, atributos de los sonidos. ¿Sí? Claramente es activo, también podría ser reconocible, ¿sí? Pero no es el atributo que yo jerarquizo como lo principal. La idea de esto, para terminar, esta es la palabra. La jerarquización de sus atributos es totalmente arbitraria. Ese sonido que acabamos de escuchar yo lo podía haber puesto como reconocible, ¿sí? Y probablemente encontrarle en una combinación que sea repetitiva. ¿Sí? No hubiera sido tan difícil ajustarla para eso. Pero la idea es que estás jerarquizando cuáles son los atributos. Y en función de los atributos de todos los sonidos que yo tenga en mi paleta, en la cuadrícula de reconocible, no repetitivo, puedo tener 3, 4, 5. En mi estrategia composicional los puedo poner en lugares similares de la pieza y te generan la estructura porque sirven para lo mismo, ¿sí? Aunque no son los mismos. Perdón, y dijiste que estos atributos que vos tomas como principales, en cierto modo son arbitrarios, estas jerarquías, digo. Sí, o sea, no, arbitrarios en el sentido de que vienen de el grupo de reglas que estructuras para tu obra. Es lo que te va a dar, que haces, que te va a dar el lenguaje de tu pieza, por supuesto. Vos decidiste el sonido A ponerlo en ese lugar en particular. Pero yo puedo hacer esto con tu pieza en 15 minutos, ¿me explico? Porque es una herramienta analítica que funciona y que te vas a encontrar con algunos problemas y vas a decir, uy, no, Cristian, no tiene nada repetitivo, morfológico, activo en toda la pieza. ¿De qué sentido tiene tener esta categoría de sonidos atributos si él nunca la usa? Bueno, entonces inventas otra para ese análisis, ¿sí? Probablemente toda tu pieza cae aquí, ¿no? En esta grilla. Entonces yo digo, o cambio la grilla o todos los niños son tontos, porque no tiene diversidad en los elementos para vincularlos, ¿sí? Pero eso depende del compositor. Claro, o sea, lo que quería decir también, este análisis que vos haces, cada objeto, o sea, su principal atributo, lo estás tomando siempre en relación a la jerarquía que tienen en toda la obra total. No puedes tomar exactamente. No es que yo te doy un sonido sí. y vos ahí lo ubicás. Exacto. Así es. Como se hace cualquier análisis de cualquier cosa. Sí, claro. Y con eso terminamos. Yo puedo tomar un solo sonido, hacerlo, por ejemplo, morfológico, un solo sonido, y después lo intervengo y lo convierto en ruido. Sí, pues sí, por supuesto. Entonces puedo organizarlo de ese modo también.
no lo puedes organizar de modo de lo que le vas a hacer. Esto es un análisis de tus materiales ya Antes terminados. de lo que vas a Sí, hacer. antes. Ya. Claro, no puedes. Organizarlo de modo que lo vas a hacer son Ya es componer. es componer, es tus proyecciones. Pero este sonido, por ejemplo, o cualquier sonido, este sonido, vamos a agarrar que probablemente funciona mejor. Este. Si yo le hago así, lo convertí en ruido inmediatamente, ¿no? Sus características, digamos, a pesar de que el proceso fue externo, el proceso fue de afuera, si ese sonido lo grabara y lo pusiera como este sonido, es que no se vio en la pantalla, pero lo que hice fue seleccioné ahí ese pedazo al azar, ¿no? Y lo toqué bien y lo toqué distorsionado. Entonces, si esta segunda distorsión yo la grabo, y esto lo salvo como sonido pato 1 y ese pato distorsionado, ya son de la familia de los patos, a la fuerza, ¿no? Cuando tenga 32 patos, puedo organizar el gesto pato, básicamente. Si todo lo hago, el proceso le hago a todos los sonidos lo mismo, y tengo todas las familias, todos los niños van a ser tontos, porque no tengo variables que me den otros resultados. Siempre voy a hacer el mismo proceso, siempre va a tener la misma consecuencia, sin importar que sean. Algunos va a ser un poco más interesante que en otros, pero va a haber muy poca diversidad, y no voy a tener capacidad de hacer gestos interesantes, porque no tengo diversidad genética de sonido. Me llamó la atención en el gráfico de amplitud, dos momentos puntuales. Uno está fuera de fase y el otro solamente es la onda, pero funciona muy bien en las bocinas de estéreo. Ajá, claro, sí. Eso te quería preguntar, ¿cómo lo escuchaste? ¿Cómo? O sea, Bueno, pues... Digo, ¿de dónde eso lo partís? Perdón, eso pasa por dejar el volumen muy alto. Eso en realidad son parte, a la hora de estar preparando los sonidos en combinaciones, a la hora de combinarlos, se dan, digamos, casi aleatoriamente, a la hora de estar regrabando y regrabando en el proceso digital. Esta es una pieza también que tiene como 8 años, entonces al estar haciendo eso, digamos, aparecen. Tú los puedes quitar porque simple y sencillamente en el... lo corregís, ¿no? Exacto, en la parte de corrección de acá, tú le puedes decir incluso al pico, a cualquiera, que te haga un... sí, lo centre o lo normalice así o lo que sea, que resuelva acá, el remove DC offset, ¿no? Eso es lo que te lo hace. Pero es un efecto que a mí me funciona porque es un efecto como que se hace un hueco que tecnológicamente está equivocado. Si fuera una masterización te corren de la escuela, ¿no? Sí, claro. Pero se hace como un... Sí, ahí hay como un efecto, exacto, momento, ¿no? Exactamente. Que no podría estar, pero bueno, pero sí, son intencionales y son un resultado un poco, en este caso no es un resultado aleatorio, sino que en otra pieza me pasó, que me gustó cómo sonaba, pero que no funcionaba para la pieza, entonces guardé eso y lo usé en esta, me encargué de que funcionara en esta. Este es un ejemplo de cómo... Hay un compositor, Mark Bingay, puede ser, que no lo hace conozco. una obra que con toda esta supuesta basura... Sí, sí, hay muchísimo, sí, eso sí, desde ruido, todos los clics. Lo organiza de un modo... Y funciona estructuralmente, sí. En este caso no es particularmente eso, pero sí, es una aproximación, sí. Eso, no sé si alguien tiene otra pregunta o comentario o algo así. Bueno, pues muchas gracias, entonces seguimos mañana.